El evangelista Marcos registra las palabras cuando finalmente Jesús se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y él les reprochó su incredulidad y la dureza de su corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitados. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra en el trono de Dios. Y ellos, los discípulos, saliendo, predicando el evangelio en todas partes, ayudándoles al Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Esta es una de las historias más resumidas del mandato de Jesús. Aquellos que, siendo sus discípulos, que le acompañaron durante todo el tiempo de su ministerio, mientras Jesús hacía señales y prodigios y maravillas, y les enseñaba y les enviaba a servir en medio de las comunidades donde ellos estuvieron ministrando junto al Señor. Estas personas, los que más cercanos estuvieron al Señor, eran los que, sentados a la mesa con gran confianza, les reprocha su incredulidad y la dureza de su corazón, porque antes se habían manifestado dos de ellos, y cuando estaban todos juntos tuvo que reprocharle que no habían creído a aquellos que le habían visto a él resucitado después de haber experimentado el martirio en la cruz. Sí, esta es una de las escenas más quizás dramáticas de toda la Biblia. Pero sin importar, Jesús les comisiona para que tengan una tarea tan importante que quisiera que hoy sobre ello tú y yo meditáramos. Jesús les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y esta es la responsabilidad del cristiano. Ahora Jesús añade: estas señales que ahora les voy a mencionar seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. El testimonio de lo ocurrido inmediatamente después de esto es: saliendo ellos, predicaron el evangelio por todas partes. Este es el testimonio que da Marcos. Saliendo los discípulos, predicaron el evangelio por todas partes. Y aparece en respuesta a ello que el Señor, ayudándoles, confirmaba la palabra que ellos predicaban con las señales que Él mismo había prometido que habrían de suceder. Y esto es lo que ha ocurrido a través de los siglos, mientras la iglesia sigue su ministerio en la tierra. Jesús nos ha acompañado y ha continuado haciendo su labor, mientras los verdaderos creyentes hacen lo que les corresponde hacer. En el libro de los Hechos encontramos algo que ocurría mientras Pablo estuvo por periodo de 3 meses discutiendo acerca del reino de Dios con las personas que se acercaban allí a aquella sinagoga de aquel llamado tirano. Y la respuesta a ello es que un montón de personas se endurecieron de corazón y que públicamente ellos pues blasfemaron acerca del camino. Pero Pablo dice que se apartó con los discípulos a otro lugar y permaneció en Asia por espacio de 2 años. Durante 2 años, Pablo, que era misionero, había salido un viaje misionero, estuvo por espacio de 2 años. ¿Qué hacía Pablo? Predicaba la palabra. Dice que todos allí se encuentran. Dice: aconteció que por espacio de 2 años se encontró Pablo en Asia, de manera que todos los que habitaban allí, tanto judíos como griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. ¿Cuál es la palabra que Pablo ha anunciado? Ustedes recuerdan todo lo que hemos estado hablando acerca de cómo los apóstoles de Jesús, Pedro, los discípulos, Esteban, ahora Pablo está anunciando todo lo que ocurrió con respecto a Jesús, que él había sido anunciado por los profetas, los mismos que los judíos habían matado a pedradas, que ahora llegó el mismo Señor
el que los profetas habían anunciado que vendría, que habría de padecer y que había de morir por manos de los impíos, que los romanos y que los sacerdotes judíos habían colaborado juntos y que le habían matado, le habían dado muerte, que Él resucitó entre los muertos, que sentó a la diestra de Dios con poder y que Él es el Rey que reina, que es soberano, que manda por encima de todos los gobiernos y todos los dominios del mundo, que los reyes y los césares estaban celosos, que tenían una respuesta hacia Él y a sus seguidores, que los perseguían porque ellos no querían tener a otra persona que se proclamara rey, porque estaba automáticamente esa persona pues era alguien que estaba en contra del rey, era un opositor del César. Y esto era el diario vivir de la iglesia, lo que enseñaban los apóstoles y lo que predicaban los discípulos, era acerca del reino de Dios. Que Jesús llamaba a los hombres a arrepentimiento, que nosotros como cristianos habíamos sido confrontados por el Señor, que nos llamó a que nos arrepintiéramos, que nos volviéramos a Él, que reconociéramos nuestro pecado y nuestra maldad, que viniésemos delante del Señor y que le pidiésemos perdón. Y eso hicimos. Cuando creímos en estas cosas con respecto a la realidad de que nosotros, siendo hombres imperfectos, enemigos de Dios, muertos en nuestros delitos y pecados, habiendo oído acerca del Evangelio de nuestra salvación y habiendo creído que el Señor nos ofrecía el perdón de nuestros pecados, abrazamos estas promesas de que Él nos daría vida eterna y hoy pues andamos por el mundo anunciando lo mismo que hemos creído a otras personas. Asimismo era como ocurría en el tiempo en el que los profetas, los discípulos, los apóstoles, habiendo sido inspirados por Dios y enviados por Dios a este mundo, hasta nuestro tiempo sigue anunciándose lo mismo. Es la realidad de que como pueblo suyo estamos en este mundo para cumplir nuestro deber y nuestra responsabilidad, y es predicar la palabra, anunciar la palabra de Dios. Y tenemos hoy nosotros el privilegio de que podemos, teniendo nosotros esto aquí compilado entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, viendo cómo en el Antiguo Testamento los profetas y los reyes y todos los que escribieron acerca de Jesús, las profecías que tenían que ver con su venida, hoy nosotros vemos que todo lo que fue anunciado se cumplió en el tiempo en el que los que registraron los eventos en los que Jesús estuvo involucrado después de su nacimiento hasta su muerte y su resurrección, los evangelios. Luego vemos el testimonio de los que habían creído en Él por medio de este libro de los Hechos que estamos estudiando. Y después leemos todas las cartas o epístolas pastorales hasta Apocalipsis, esa revelación del fin, en la que Dios nos ha revelado por medio de su palabra todas las cosas que necesitamos enseñar y que el hombre debe conocer. Ahora, estamos hablando de este evento, ¿verdad? Miren lo que ocurre cuando Pablo estuvo por espacio de 2 años enseñando la palabra de Jesús. Mientras Pablo hablaba y enseñaba sobre lo que era el reino de Dios y hablaba acerca de Jesús y en su nombre el arrepentimiento para el perdón de pecados y la vida eterna que Él ofrece a todos aquellos que en Él creen, pues ocurría que muchas personas estaban observando cómo Dios hacía milagros extraordinarios por medio de las manos de Pablo. ¿Qué hacía Pablo? Predicaba el Evangelio. ¿Qué hacía Dios? Pues por medio de Pablo, Dios hacía grandes señales y prodigios, milagros extraordinarios, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o los delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Sí, literalmente. Pablo estaba anunciando el Evangelio, proclamando el Evangelio y enseñando acerca de Jesús, y Dios estaba confirmando la palabra que Pablo compartía. ¿Por medio de qué? De las señales que Jesús mismo había prometido que seguirían a los que creen. Y aquí aparece uno de los primeros eventos en los que algunas personas confundidas quieren mostrarse al mundo como creyentes. Sí, dice que aparece en la escena algunos judíos exorcistas ambulantes que intentaron invocar el nombre de Jesús. Y dice allí que ellos lo hicieron, intentaron invocar el nombre de Jesús sobre los que tenían espíritus malos,
diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Y dice que allí mismo respondió el espíritu malo y dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Desde pequeño yo he estado viviendo en un país donde las personas tenían cierta influencia religiosa. Y cuando yo no conocía del Evangelio y cuando no conocía de Dios, yo fui atraído y seducido porque en mi país se celebran eventos o festividades donde personas religiosas invocan a espíritus. Y ellos dicen que allí está la persona que está ministrando en este tipo de eventos religiosos. Y ellos invocan a un espíritu de alguien al que llaman, dice, es un muerto. Y allí se manifiesta ese espíritu. Y comienza a hablar de manera extraña, se revela a los demás. Y los que han vivido esta experiencia han visto cómo esas personas comienzan casi que en un éxtasis a temblar y empiezan a hablar con otra voz, en otro tono, y a decir cosas, e incluso cosas que son tú y yo, quizás, si tú no lo has visto, pues te lo voy a decir. Lo que ocurre es que empiezan a hablar sobre cosas que te dejan sorprendidos. Y literalmente lo que ocurre, y las personas que viven y practican este tipo de religiones, dicen se le ha montado el muerto, o otros dicen se le ha montado el santo, pero en realidad es un espíritu. Y cuando tú y yo leemos la Biblia nos damos cuenta de que literalmente son espíritus de demonios o espíritus de muertos que se han manifestado en la vida de un ser humano, de quien se han apoderado y en quien en ese preciso momento está esa persona siendo el medio para que ese espíritu se manifieste a los demás. Estos judíos exorcistas ambulantes, que era una práctica que no era judía, los judíos la habían adoptado, y la habían adoptado porque fue una práctica que quizás adoptaron de las costumbres de otros pueblos donde invocaban a este tipo de espíritus. Y estos judíos exorcistas, dice allí, que intentaron invocar el nombre de Jesús y dijeron: te conjuro en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Y esto, no sé si a ustedes les pareciera muy común, pero yo lo he visto hoy, es como un sincretismo religioso. No solamente lo veo de personas que están viviendo en un medio de espiritismo, lo he visto muy popular, revelado a través de los púlpitos y en algunos lugares donde se celebran cultos cristianos. Hay personas que literalmente les he oído pronunciar esta palabra: te conjuro en el nombre de Jesús. Quizás porque leyeron eso en el libro de los Hechos. Pero lo importante no es esto. Yo quiero que ustedes, junto conmigo, pues podamos meditar y reflexionar en lo que ocurre. Lo que Pablo hacía era predicar la palabra de Dios, y lo que Jesús hacía era mostrar su poder y su gloria a través de su ministerio por la obra del Espíritu Santo. Porque la palabra es predicada, las personas son confrontadas, son llamadas a arrepentimiento, a reconocer la necesidad de un Salvador, que es Jesús. Y el que cree experimenta la liberación, la sanidad, porque Jesús sigue obrando. Pero el discípulo, en este caso, que era Pablo, o el apóstol, que era Pablo, estaba cumpliendo su responsabilidad de predicar la palabra. Estas personas vinieron únicamente a reprender a un demonio, a echar fuera un demonio invocando el nombre de Jesús. Ellos no predicaban en el nombre de Jesús ni el arrepentimiento, ni hablaban de que Jesús vino a este mundo a dar su vida en rescate por ellos. Ellos simplemente estaban invocando el nombre de Jesús para echar fuera un demonio. Y lo que ocurrió fue literalmente que se mostró a esa persona en respuesta el mismo espíritu diciéndole: a Jesús conozco, y a Pablo, yo a Pablo sé quién es, pero a ustedes quiénes son.
Y yéndosele encima, dice que pudieron más que estos 7 hijos de Seba, el mismo espíritu, y los dejó desnudos y tuvieron que irse ahí corriendo. Ahora, no es este el evento que ocurre diariamente en los lugares donde muchas personas hoy invocan y lo hacen de manera tal que el nombre de Jesús sea escuchado, con el ánimo de que los demonios salgan de las personas que están viviendo este tipo de experiencias. No. Yo lo que quiero es que notemos cómo muchas veces nosotros como cristianos, en el mismo seno de la iglesia cristiana, los cristianos hacemos una invitación a las personas a que vengan para experimentar milagros y prodigios y señales y sanidades. Y ese es el llamado que hace la iglesia en muchos lugares cuando va a hacer un evento, una celebración. Hacen un llamado a las personas a que vengan a experimentar este tipo de vivencias en su vida. A experimentar la liberación, a experimentar la sanidad y a ver señales y prodigios. Cosa que muchas personas pues corren tras eso. Pero la realidad es que desde el principio lo que Jesús dijo fue: el deber nuestro como iglesia, el deber nuestro como cristianos, es predicar el evangelio. El resto, la obra de sanidad, la obra de liberación, la obra de proteger, la obra de protección de un cristiano cuando está en medio de una situación que o esté expuesto a peligros de muerte, como vivió quizás Pablo en un momento en el que, tomando una serpiente y dándose la mano mordiéndole, Pablo pues no experimentó la muerte y todo el mundo esperaba que muriera. Y como los discípulos, ya hemos visto, dieron testimonio en otras lenguas o idiomas a personas que antes quizás no habían escuchado acerca de las maravillas de Dios y ahora escuchaban en su propia lengua el anuncio del evangelio glorioso de Jesucristo y las maravillas de Dios en sus propias lenguas o idiomas, y ellos podían escucharlo y ahora creían, porque esta es la obra soberana del Señor. Aquí estoy mirando cómo se cumple lo que el evangelista Marcos decía, y nosotros podemos verlo diariamente en la iglesia. Ahora, me sorprende algo. Ayer, o en el último estudio que compartí, o lo que compartí por medio de la palabra, hablaba acerca de las palabras mismas de Jesús, cuando Él dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, el ungido de Dios. Y dice: y harán señales y prodigios y maravillas, de manera tal que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Miren que no dice otra cosa: harán señales, prodigios y maravillas, de manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Lo que Jesús está diciendo es: muchas personas van a venir diciendo que tienen el poder, la autoridad, la unción, y dice que harían señales y prodigios y maravillas. Pero estas personas no predican el evangelio. Quiero que pienses en la esencia del evangelio y quiero que pienses en lo que como cristianos debemos hablar acerca de Jesús. Sí, claro que Jesús es el que sana, liberta, protege, pelea por el cristiano. Lo seguirá haciendo por los siglos de los siglos. Porque prometió estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Pero miraremos también el testimonio de cómo en la Escritura aparecen eventos similares a este, muchos eventos similares a este. Y quizás los vamos a estar compartiendo en los videos posteriores. Que Dios les bendiga. Espero que el Señor de alguna manera esté ayudándonos a transformar nuestra mente y lo haga por medio de la renovación de nuestro entendimiento. No solamente nuestra mente y manera de pensar, sino también nuestra vida. Cómo nosotros podemos testificar acerca de un Cristo que hoy vive, que reina y que gobierna para siempre. Dios te bendiga.